Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con un vídeo que tenía muchas ganas de grabar, pero que al final lo iba posponiendo porque, bueno, pues prefería publicar otro, me venía otra idea o lo que fuese y como que lo he ido dejando. Me ha pasado un poco lo que os comentaba también en el vídeo de Outlander, que tenía previsto grabarlo, pero que no encontraba el momento de sentarme y ponerme a hablar de los 9 libros que he publicado. Bueno, pues con este me ha pasado igual. Tenía la idea y no encontraba el momento, ¿vale? Entonces ya he decidido, venga, ya le toca la salida a ese vídeo, que, bueno, tampoco es que sea un vídeo súper original porque es una idea muy básica y que probablemente se haya hecho en otros canales, que no tiene nada de novedoso. Pero me apetecía deciros los libros que yo he leído que están basados en lugares reales, ¿vale? Que ocurren alrededor de una ciudad y de un sitio que a lo largo de la historia ha sido pues bastante relevante, ¿vale? Os voy a traer varios y nada, os voy a ir contando un poquito y si puedo y encuentro durante la edición, os voy a ir poniendo también imágenes de todos estos sitios de los que os estoy hablando, ¿vale? En concreto van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 historias de las que os voy a hablar. Aunque se me ha olvidado decirlo un poco en la parte de la introducción, como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que si vosotros conocéis otros libros que estén basados en lugares reales, que por favor me lo dejéis abajo en comentarios, ¿vale? Para yo tomar nota de alguna historia también. Esto, como digo, se me ha olvidado decirlo en la parte de la introducción, pero bueno, yo lo añado ahora antes de empezar a contaros los libros que yo he elegido y que a mí me gustan mucho por el sitio en el que están localizados, ¿vale? Y en torno a qué ciudad giran y a qué sitio en concreto de esa ciudad. Voy a empezar por un libro bastante conocido, que es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. ¿Qué me pasó a mí con este libro? Bueno, pues os cuento. Es un libro que me gustó, pero no me gustó lo que yo esperaba. ¿Por qué me pasó esto? Porque leí en primer lugar Los Pilares de la Tierra y después leí de una forma bastante seguida, ¿vale? En el tiempo. No quiero decir que me leyese Los Pilares de la Tierra y a continuación no me acuerdo si fueron realmente 100% seguidos, pero sí que, ya digo que más o menos cercanos en el tiempo. Entonces, yo me había leído Los Pilares de la Tierra, que me gustó mucho, fue una historia que disfruté un montón. Sí es verdad que tiene algunas partes en las que se me hizo un poco lento, como por ejemplo las partes del monasterio, pero en sí la historia me gustó mucho, lo que es la trama con todos los personajes y demás, a mí me encantó. Y de hecho yo vi después la serie, la adaptación que se hizo y también la disfruté muchísimo, ¿vale? Pero una vez que me puse a leerlo después, dije, jolín, me da la sensación que es una historia muy parecida a lo que ya he leído. ¿Por qué? Pues porque ambos se centran en la construcción de una catedral durante la Edad Media y todos los personajes que van a estar implicados en esa construcción. Vamos a ir viendo cómo evoluciona toda la historia a lo largo de los años. Y bueno, eso fue lo que me chocó un poco, que al final lo que era la estructura fue un poco parecida, o lo que es la trama inicial, ¿vale? Evidentemente no hablan del mismo sitio porque Los Pilares de la Tierra está en otra localización y en concreto, la Catedral del Mar, está inspirado o nos habla de de la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona, ¿vale? Vamos a ver. Por ese motivo yo no disfruté tanto como me hubiera gustado este libro, pero luego después estuve en Barcelona visitando pues este sitio y la verdad es que me dio cosa no haber podido disfrutar tanto de la historia, porque ya de por sí Barcelona es una ciudad donde yo disfruto mucho. Os lo he comentado en otras ocasiones, que mi sitio favorito, una de las ciudades en las que a mí me encanta que sucedan las historias, es Barcelona y Nueva York, y en este punto, ¿vale? O sea, en este libro, que me atasco, en este libro pues sucede ahí, en Barcelona. Entonces dije, jolín, qué rabia haberme leído primero Los Pilares de la Tierra,
porque si hubiera sido en orden inverso, creo que este me hubiera gustado más. Pero bueno, ahí estoy. Es un libro que yo voy a poner imágenes para que vayáis viendo un poquito, como he dicho, si encuentro alguna que me guste y podáis ver y así visualizar en torno al lugar en el que está basada esta historia. Y os cuento de qué va, porque este lo leí hace tanto tiempo y como no fue el que más disfruté, tampoco me acuerdo muchísimo de cómo va. Dice... Aquí, a principios del siglo XIII, Barcelona es una ciudad fecunda y llena de oportunidades donde sus habitantes son considerados ciudadanos libres. Los campesinos del Principado de Cataluña, en cambio, todavía están sometidos a los caprichos y crueldades de los señores feudales. Por eso, Bernat decide huir a la ciudad condal con su hijo Arnau para ofrecerle un futuro de libertad donde nadie pueda decidir su suerte. Así el niño crecerá jugando entre la calle de la Boquería y la Plaza de la Lana, siempre al amparo de la majestuosa construcción de la nueva iglesia de Santa María del Mar. Pero la vida no le tiene reservado un destino apacible. Después de presenciar el injusto... bueno, voy a omitir esa parte porque me parece que es un poco spoiler. Pero este padre y este hijo, el hijo en concreto, Arnau, se ve obligado a trabajar primero como palafranero y más tarde como estibador hasta que decide marchar a la guerra. Al volver, convertido en un hombre de gran valentía, un nuevo giro del azar le procurará un tiempo de éxito y la condena. Vale, voy a leer hasta ahí porque creo que cuenta demasiado esta sinopsis. Como veis, el protagonista indiscutible va a ser Arnau, el hijo de Bernat, y vamos a ir viendo a lo largo de los años, pues, qué va pasando con él. A lo largo de los años, pues porque al final todo va a girar en torno a la construcción de la iglesia de Santa María del Mar, como digo, y una iglesia antes no se construía en un intervalo pequeño de tiempo, sino que era muy prolongado en el tiempo. Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona esa construcción con lo que le va sucediendo a Arnau, ¿de acuerdo? Ya digo, es un libro que me ha dado mucha pena, o que me dio en su momento mucha pena, de no disfrutarlo al 100%. Y... ¿voy a volver a leer la historia? No tanto como para eso, pero sí que es verdad que me gustaría volver a leer a Ildefonso Falcones porque tiene historias que me llaman bastante la atención. Por ejemplo, hay una en concreto que se llama El pintor de almas, que tiene una portada así azul muy chula, os pongo portada por pantalla, que tengo muchas ganas de leer. Ese no lo tengo, pero sí es verdad que es una de sus historias, de las historias que más me llaman la atención. Y luego hay otros dos libros que también me llaman mucho la atención de él, que no sé si acabaré leyendo. Uno de ellos lo tengo, el otro no. Uno de ellos es Esclava de Libertad y bueno, gran parte de la historia sucede en Cuba, entonces tengo muchas ganas de leerlo porque sucede allí en Cuba. Y el otro es La Reina Descalza, que también hay una parte en la que uno de los personajes, de las dos mujeres protagonistas que van bueno, que son las protagonistas indiscutibles de esa historia, también va a suceder una parte en Cuba. También me llama la atención, evidentemente, pero por las localizaciones de ambos libros. El de Esclava de Libertad lo tengo en la estantería, ese lo voy a leer sí o sí, y el de La Reina Descalza, bueno, pues a ver qué tal y si me pongo a leerlo o no. Pero en principio, aunque yo no he vuelto a leer a Ildefonso Falcones porque con este libro, la verdad, me falló, pero por esa sensación después, esa sensación de volver a repetir una historia, perdón, es que escuché un ruido, reflexionando posteriormente me he quedado con ganas de volver a leer alguna historia suya porque creo que me puede gustar, sobre todo porque hay premisas que tiene que son muy buenas, y Ildefonso Falcones es un autor que sigue publicando, que sus libros tienen muy buenas valoraciones y quiero volver a darle una oportunidad. Y ya que estamos en Barcelona, pues me voy a quedar ahí, os voy a hablar de otro libro, o de otra saga, mejor dicho, que es la saga del Cementerio de los Libros Olvidados, en concreto, pues del primer libro, que es La Sombra del Viento, ¿vale? De Carlos Ruiz Zafón. Ya os he nombrado en varias ocasiones que es mi libro favorito. Y sobre todo es porque este libro me enganchó muchísimo. Carlos Ruiz Zafón a mí me ha gustado mucho desde siempre.
desde que empecé a leer sus historias con 12 años. Y en concreto esta, cuando llegué a ella, no sé, tendría ya 18, 19 años cuando la publicó. Y me encantó ese ambiente gótico de Barcelona de los años 50 y de todos los lugares que van a ir apareciendo aquí. El Motel Tibidabo, no sé, un sinfín de lugares que a mí me encantaban, ¿vale? O sea, yo estaba leyendo y me veía paseando por las calles de Barcelona sin haber visitado Barcelona en ese momento todavía. Entonces, para mí tiene una forma de escribir muy visual y creo que esta fue la novela que me hizo disfrutar tanto las historias que se ambientan en Barcelona y por eso mi obsesión con Barcelona, 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 Barcelona. Esto es así. El caso, que una de las cosas que más me llama la atención de este libro es que lo que es el cementerio de los libros olvidados, para quien no lo sepa, voy a decir de qué va esta historia o cómo comienza, y es que Daniel Semper, cuando el día que cumple 10 años, su padre lo levanta por la mañana y le dice que lo va a llevar a un lugar secreto y que no puede decir nada, ¿vale? Entonces lo lleva al cementerio de los libros olvidados, un lugar en Barcelona, al que va a llegar allí y va a escoger un libro para poder leerlo, o sea, él se lo lleva y ya es para él para siempre ese libro. Esta edición que yo tengo pesa lo más grande, o sea, tengo la mano, en fin. Entonces, a partir de ahí va a comenzar la historia y vamos a ver qué sucede o qué historia hay relacionada con ese libro que coge Daniel en esa biblioteca. Esa biblioteca, ese cementerio de los libros olvidados, ¿vale? Carlos Ruiz Zafón, según tengo entendido, se inspiró en la biblioteca de Alejandría para crear en su historia pues este lugar ficticio totalmente del cementerio de los libros olvidados. Pero Carlos Ruiz Zafón no se quedó ahí, sino que explicó en uno de sus relatos que aparece en su libro de relatos, La ciudad de vapor, que se publicó una vez que ya él había fallecido. Aquí hay un relato que se llama Rosa de Fuego y que aquí Carlos Ruiz Zafón nos presenta una posible teoría de cómo se crea el cementerio de los libros olvidados, ¿vale? De cómo esa famosa biblioteca de Alejandría está relacionada con el cementerio de los libros olvidados. Para mí Carlos Ruiz Zafón es un escritor de verdad imprescindible. Yo tengo leído todo lo que tiene publicado. Ojalá siguiera con nosotros y siguiera escribiendo historias porque era alucinante. Pero las ambientaciones que él crea, y sobre todo, como digo, en Barcelona, si leéis Marina, también del mismo autor, pasa igual, unas ambientaciones increíbles. Pues vais a disfrutar y vais a meteros completamente y al 100% en la ciudad en la que os está narrando todo lo que sucede. Además, os cuento que en Barcelona hay rutas, ¿vale? Rutas organizadas, si visitáis Barcelona, que te hacen visitar los sitios en los que va sucediendo toda la historia de La sombra del viento. Yo cuando estuve en Barcelona no la hice, pero me quedé con muchas ganas de hacerla, también os digo. Así que, no sé, creo que es una buena opción volver a Barcelona y hacer una de esas rutas porque yo estaría encantada. Otros libros, otras historias que también están ambientados en lugares reales es una saga de la que os he venido hablando durante mucho tiempo y es la saga de las 7 hermanas de Lucinda Riley. Cada uno de estos libros, como sabéis, va a estar ambientado en una ciudad del mundo diferente. En muchas de ellas en muchos de estos libros va a tener mucha importancia algún monumento histórico que existe allí. En concreto, en este primero nos vamos a ir a Brasil, ¿vale? Y allí va a tener mucha relevancia en la historia o bueno, va a estar relacionado el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Y os dejo que el resto de los libros los descubráis por vosotros mismos porque de verdad que son alucinantes. Unos me han gustado más que otros, como ya sabéis, porque os he hablado de esta saga. Y de hecho grabé un vídeo con Laura de Lobo y de Sí, hablando de todos estos libros.
Y a pesar de que algunos no los he disfrutado tanto, pero es que yo la recomiendo muchísimo porque Lucinda Riley ha hecho en cada uno de sus libros una labor de investigación increíble para poder poner ubicaciones y poder ambientar los libros con ubicaciones reales. Y ya no monumentos que existan y que sean tan icónicos y conocidos a nivel mundial, sino sitios y lugares quizá más pequeñitos pero que existan realmente para ella poderle dar esa ambientación 100% real, ¿vale? Y si no es de forma, o sea, si no es esa ambientación de lugares, también van a aparecer personajes históricos en torno a los cuales va a girar la historia. Ya digo, cada uno dependiendo de la hermana que sea, de la ciudad en la que estemos. Y bueno, he disfrutado mucho esta saga y ojalá hiciera una adaptación. O sea, eso, ojalá. Como digo, este, por ejemplo, pues va a girar en torno al Cristo Redentor, de Río de Janeiro. Y creo que ese hecho, el hecho de que girase todo en torno a ese monumento fue lo que me hizo engancharme de esta historia. Aparte, evidentemente, del misterio de por qué ese padre adopta a 7 niñas de una ciudad diferente del mundo cada una, etcétera, etcétera. Pero la forma en la que está narrado todo, como digo, esa ambientación que nos da Lucinda Riley de esos lugares reales que han existido en épocas pasadas, etcétera, etcétera, hizo que me metiese de lleno en esta saga. Así que, bueno, si queréis visitar también con todas estas historias, pues en este libro en concreto, Río de Janeiro, una de las localizaciones, va a haber más, ¿eh? Y con el resto de libros de la saga, pues otras ciudades del mundo, podéis hacerlo porque de verdad que os va a encantar. O sea, es que son maravillosas. Continúo con localizaciones que van a ser aquí en España, ¿vale? Y en concreto nos vamos a ir a la isla de Cortegada en Galicia. Y os voy a hablar de este libro que me lo leí el año pasado y fue una de mis mejores lecturas del año pasado, un thriller ambientado en esa isla de Ángela Banzas, La sombra de la rosa. Fue un libro que me encantó, narrado en 2 líneas temporales diferentes, relacionado también mucho con el mundo de la literatura y que yo no pude soltar en ningún momento. Es decir, este libro me lo leí en 3 días, 2, 3 días, 4 a lo sumo. En fin, pasaba las páginas sin darme cuenta. De verdad, me gustó muchísimo. Os cuento de qué va este. Dice, Isla de Cortegada, 1910. El hallazgo del cadáver de una niña el día de la matanza genera gran conmoción entre los habitantes de la ría por las circunstancias y la atrocidad del crimen. Un culpable, el poeta Guillermo de Foz. Una condena, la muerte por garrote. Monasterio de Armenteira, Pontevedra, 2002. Las obras de la restauración del claustro sacan a la luz un cuaderno inédito con la confesión del escritor maldito Guillermo de Foz. Antía Fontán, profesora de literatura de la Sorbona, viajará a Galicia para llevar a cabo un estudio sobre este hallazgo. Lo que desconoce es que su estancia trascenderá lo profesional. Allí descubrirá una historia de amor y muerte y siniestros intereses y se verá envuelta en una serie de asesinatos perpetrados por una mente criminal que sigue el modus operandi de los ángeles caídos de la literatura. El apodado asesino de la rosa parece tener un solo destinatario, ella. Os prometo que la forma en la que está relacionado todo a mí me encantó. Y solo de poder visualizar esos paisajes gallegos y esa isla de Cortegada, que yo no hacía nada más que buscar fotos de ella, bueno, me metí de lleno en la historia y la disfruté muchísimo. Así que nada, si queréis visitar, mientras leéis esta historia, una localización de España como es la isla de Cortegada, con este libro podéis hacerlo. Y ya por último nos vamos a ir a una localización en Madrid, a El Jardín del Capricho, y os voy a hablar de 2 libros concretamente. Uno de ellos que yo lo he leído y fue otra de mis mejores lecturas del año pasado, y otro libro que además yo sé que está ambientado allí también, pero que no he leído todavía y que me gustaría poder hacerlo en algún momento porque, ya digo, el hecho de leer este libro del que ahora os voy a hablar, ir visualizando ese Jardín del Capricho que yo no conocía
y que desde entonces busco fotos porque me parece una maravilla y me parece precioso, pues haz que quiera leer el otro libro que sé que está también ambientado allí. El libro que yo he leído de él es, ambientado allí en el Jardín del Capricho, es El Jardín de Olavide de Núria Quintana. Esto es lo primero que leí el año pasado de la autora. Tengo muy pendiente leer su anterior libro, que no recuerdo ahora mismo el título, La Casa de las Magnolias. Y bueno, para mí la ambientación fue clave, aparte de la historia que vamos a ver qué se sucede aquí, todo relacionado con un mundo de ocultismo, de misterio, 2 líneas temporales y que disfruté un montón. Y os cuento de qué va, ¿vale? Dice: 1895. Todo estaba preparado para el gran baile que va a celebrarse en el jardín más enigmático de la ciudad de Madrid. Ana recibe su invitación sin ninguna expectativa. Nada puede hacerle sospechar que aquel no será un baile más. Está a punto de encontrarse con alguien que le abrirá las puertas de un mundo desconocido y fascinante. La segunda línea temporal, 1990. Una antigua fotografía regresa del pasado para poner a prueba la relación entre las mujeres de una familia. ¿Puede un bebé desaparecer de una gran casa señorial sin dejar rastro? Para resolver el enigma, Julia emprenderá un viaje interior en el que tomará conciencia de los errores y los silencios de sus antepasadas. Como digo, yo disfruté mucho de esta historia, sobre todo por la ambientación, porque me puse a buscar ese jardín de Olavide del título, ¿vale? Es el Jardín del Capricho de Madrid, como digo, y yo me puse a buscarlo y me pareció un sitio espectacular, un sitio precioso. Entonces, cuando iba leyendo, pues claro, me imaginaba esas localizaciones en las que te va hablando en el libro. Y luego el otro libro que también está ambientado allí es un libro de Clara Tahoces, que es El Jardín de las Brujas. Este verano yo me he leído El Templo de los Sueños, de Clara Tahoces, y aunque es un libro que no me ha encantado, me ha resultado entretenido y fácil y ágil de leer. Pero como su libro anterior está ambientado en el Jardín del Capricho, la tentación me puede y yo quiero saber qué sucede también en ese Jardín del Capricho y por qué ese título de El Jardín de las Brujas. Así que, bueno, con ganas de conocerlo también, porque ya que la ambientación la tengo en mi cabeza, pues poder meterme de lleno de nuevo en ese jardín y poder visualizar la historia que ahí sucede. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como os he dicho al principio, si conocéis pues libros que estén ambientados así en algún lugar real y que sea todo muy visual y que sea el punto clave de toda la historia, por favor dejádmelo abajo en comentarios. Y se me está ocurriendo otro ahora mismo que no había pensado para el vídeo y es La Isla de las Mujeres del Mar, de Lisa Sí, que os lo pongo por pantalla porque está allí atrás en la estantería, no lo tenía preparado. Acabo de improvisar y es que está ambientado en la isla de Jeju, al sur de Corea. Que bueno, ahí más que en la isla en sí es meterse directamente en la cultura de las Hanjeok, que también me parece algo bastante llamativo y bastante diferente. Bueno, lo nombro ahí rápido en un momento sin meterme mucho más ni detenerme en esa historia. Pero lo que os decía, si conocéis vosotros más libros que estén ambientados así, en lugares concretos, como por ejemplo esto que os estoy diciendo, la Catedral de Santa María del Mar en Barcelona, la isla de Cortegada en Galicia, el Jardín del Capricho en Madrid, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, esas localizaciones concretas, si conocéis más libros, por favor, dejadmelo abajo en comentarios que yo me tomo nota. Y ya sí que sí, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Un beso.